de la idea del principio de lesividad. Bueno, lo primero que vamos a decir es que la atribución de crear la ley y de aplicarla también va a estar limitada por el principio de lesividad. Que a diferencia del principio de legalidad, el principio de lesividad limita estas atribuciones estatales desde otro lugar. Nada dice el principio de legalidad sobre el contenido de la ley, que llamamos lo sustantivo, el contenido, la sustancia. Esto va a estar limitado por el principio de lesividad. El principio de lesividad dice: no se puede prohibir ni castigar conductas que no afecten bienes jurídicos de terceros. Nosotros encontramos el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es un mandato de la Constitución que limita al poder legislativo, porque decimos que no se pueden prohibir conductas que no afecten bienes jurídicos de terceros. Esto es muy importante porque nos permite primero buscar la raíz, y que está la raíz en la idea de la autonomía de la persona, del respeto al ser humano, del respeto a la idea de que el ser humano tiene derecho a llevar adelante su propio plan de vida. Es tan importante, no podríamos aceptar nunca un Estado que nos diga cómo debe ser una persona. Interpretada esta idea de la autonomía de la voluntad en el marco del derecho penal como un límite a las atribuciones del Estado, lo vamos a llamar principio de lesividad. Entonces, el principio de lesividad nos permite controlar la razonabilidad de las acciones estatales en materia de creación de normas penales y de su aplicación. Entonces, lo que vamos a tratar de revisar es si una norma penal, permanentemente el sistema de control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces, porque en el sistema de la Constitución tenemos lo que se llama un control difuso de constitucionalidad, en donde todos los jueces de todos los fueros y de todos los niveles controlan la constitucionalidad. Es una acción privada. Una acción es privada no por el lugar donde se realiza, sino por si tiene aptitud o no de afectar a terceros. Por ejemplo, matar a otro dentro de la casa. Y esa no es una acción privada. Si no afecto a terceros, va a ser algo privado. El texto dice: las conductas que no afecten el orden ni la moral pública ni afecten a terceros. Entonces alguien puede decir: no, pero esto no afecta a terceros, pero afecta a la moral pública. Puede ser prohibido. Atención con esto. Que algo afecte a la moral pública y a terceros funciona en forma conjunta. O sea que para que una ley cumpla con el principio de lesividad, solo puede prohibir conductas que afecten a terceros y que afecten a la moral pública. Tienen que cumplir con los dos requisitos. Entonces, ustedes fíjense cómo juega la moral en el principio de lesividad. Porque la moral y la ley, como tienen unas relaciones que son muy interesantes. Sigo unas ideas de un filósofo muy importante que es Kant. Él trata de llevar las cuestiones al nivel de imperativo categórico, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Por ejemplo, si todos matáramos, ¿qué pasaría? No podríamos vivir. O sea que es inmoral matar. ¿Se podría vivir una vida en donde todas las personas hagan topless en la playa? No puede ser prohibida. No solo porque no afecta a terceros, sino porque no es inmoral. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean cómo funciona la moral y el derecho. Primero, una de las más grandes conquistas del ser humano es la separación entre derecho y moral. Implica que no se nos castigara más por lo que el juez se le ocurre que es inmoral, sino que nada más se nos puede castigar por lo que la ley dice que es ilegal. Entonces, esa es la base de las prohibiciones. La ley y no la moral. Porque nadie puede ser castigado por la moral, sino cuando vimos principio de legalidad ya vimos que la base de las prohibiciones está dada en la ley. Otra relación entre el derecho y la moral es que el derecho se nutre de la moral. Si hoy se extinguiera toda nuestra civilización, ¿qué librito podrían leer dentro de 100.000 años para saber cuál era la moral del pueblo argentino? El Código Penal. Diría cómo nos comportábamos. ¿Cuáles eran las tendencias del ser humano? ¿Cuál era la moral imperante? Y así es como se nutre el derecho de la moral. Pero, tal como lo dice el artículo 19,
el requisito de una ley, primero es la inmoralidad. Para que una conducta pueda ser prohibida, tiene que ser inmoral. Pero es un requisito necesario, pero no suficiente. El siguiente es que sea ilegal. Tiene que estar establecido en una ley. Solo así una conducta puede ser prohibida. Pero esa ley, si no pasa el test de inmoralidad, es inconstitucional por violatoria del artículo 19. Si está aceptada moralmente, nunca puede ser un delito. Y este es, por ejemplo, el gran debate que hay con el aborto actualmente, o con la tenencia de estupefacientes. Bueno, entonces la idea de la moral es que tiene ese doble juego. Por un lado, separamos derecho y moral, pero por otro lado, reconocemos a la moral también como un límite al poder punitivo. Si una conducta no es inmoral, no puede ser prohibida. Si una conducta es aceptada por la comunidad como positiva, no puede ser prohibida. Pero ¿cómo sabemos que algo es moral o inmoral? Bueno, la regla que en definitiva nos va a permitir establecer si se viola o no el principio de lesividad es una afectación de un bien jurídico de un tercero que sea relevante para la comunidad. Es un límite al Poder Legislativo cuando crea la norma y al Poder Judicial cuando la aplica. Hay un caso interesantísimo del año 2002 que tramitó en el juzgado de Rafecas. El caso era que se utilizó en un noticiero de Telenoche Investiga el documento de una persona, se lo falsificó para pasar hacia Paraguay y ver si se dan cuenta. Bueno, utilizaron el DNI de María Laura Lancelotti, más conocida como Valeria Lynch. Bueno, le falsificaron el documento a Valeria Lynch y pusieron la foto de María Laura Santillán. La llamaron a Valeria Lynch y le explicaron lo que iban a hacer, y el experimento periodístico pretendía demostrar que nuestros documentos son malos y que los controles de nuestras fronteras son malos. Pasó la frontera. ¿Sí? En el programa de Telenoche Investiga mostraron que los controles eran malos y no hubo mejor idea de un fiscal que poner en marcha un proceso penal por el delito de uso de documentos falsos contra la periodista María Laura Santillán. Y Rafecas, ¿qué dijo? Dictó una resolución que dice que el uso que hizo la periodista del documento, si bien usó un documento falso, esto no es un delito porque no afecta el principio de lesividad a la conducta que realizaba. O sea, no solo hay que controlar si la norma viola el principio de lesividad, que podría una norma violar en abstracto el principio de lesividad, como el artículo 14 de la ley de estupefacientes, sino que lo que hay que hacer es ver si la conducta que estamos analizando viola el principio de lesividad. Y en este caso, Rafecas dijo, esta conducta no viola el principio de lesividad porque pretendía mejorar el estándar en que se encuentra el bien jurídico, que es la fe pública de nuestros documentos. Y dictaron el sobreseimiento por aplicación, digamos, al caso de las reglas del principio de lesividad, que obligan al juez a revisar si estamos en presencia de una conducta que afecta a bienes jurídicos de un tercero. Bueno, hay algunos problemas con el principio de lesividad de la mano de los distintos tipos penales. O sea, ¿qué es un tipo penal? Cuando el Poder Legislativo realiza una prohibición, lo hace a través de una descripción de una conducta. Esa oración que describe una conducta la vamos a llamar tipo penal. Bueno, resulta que hay tipos penales que protegen bienes jurídicos que suelen ser del Estado. Por ejemplo, los delitos de desobediencia. La idea de que no se puede prohibir una conducta que no afecta al tercero. ¿Qué pasa cuando ese tercero es el Estado? Bueno, cuando hay muchos de estos tipos penales, empieza a emparentarse con un Estado de más autoritarismo. Entonces hay que tener cuidado con los bienes jurídicos estatales, porque suelen ser los que traen problemas vinculados con el ejercicio razonable de la ley penal. Y después hay otras descripciones de tipos penales que remiten a bienes jurídicos que hacen que se describa en forma abstracta la prohibición. O sea, son tipos penales que vamos a llamar tipos abstractos, en los que parece ser que no existe una clara afectación de bienes jurídicos, como por ejemplo, el artículo 210 del Código Penal habla de asociación ilícita, ¿no? Se trata de un grupo de personas que hacen acuerdos para cometer delitos en forma indeterminada. Entonces, los delitos de peligro abstracto obligan a hacer un control. Hay que controlar que se esté afectando un bien jurídico de terceros. Porque en abstracto no se advierte, cuando el artículo 210 dice que se aplicará una pena de prisión cuando 3 o más personas acuerden realizar delitos en forma indeterminada,
pero todavía no hicieron nada estas personas como para que puedan aplicárseles un delito. Entonces, solamente se va a poder hacer aplicación de esta norma cuando se advierta que hay perjuicio para terceros. Los delitos de peligro abstracto, digamos, tienen un común denominador con todos los delitos de peligro. Por ejemplo, ¿no? En los delitos de tenencia de estupefacientes, también son delitos de peligro. Se pone en peligro a la salud pública, se dice. Entonces, fíjense como que los delitos de peligro abstracto, o sea, no solamente remiten a un bien jurídico abstracto, sino que también pertenecen, bienes jurídicos que pertenecen a la comunidad. Entonces, estos bienes jurídicos son los que más problemas traen con el principio de lesividad. En el chat te preguntan si un bien jurídico no necesariamente es un bien material. Un bien es algo que existe antes de que exista el derecho, ¿no? O sea, la vida, la libertad existe antes de que exista el derecho. ¿Remite a cosas materiales un bien jurídico? Claro que tiene una vinculación con algo material, claro que la vida es algo material, pero ahora, en sí mismo, el bien jurídico, la idea del bien jurídico es una entelequia, es una creación intelectual, ¿eh?